¿Por qué esta enorme franja en el centro de Estados Unidos está deshabitada? Con más de 337 millones de habitantes, Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, solo por debajo de China e India. Sin embargo, la población estadounidense está distribuida de manera desigual. Hay algunos estados superpoblados como Nueva York, Florida, California, Pensilvania o Illinois, donde en conjunto residen más de 107 millones de personas. Pero también hay otros estados donde predominan inmensas llanuras desoladas y los escasos centros urbanos lucen como oasis en medio de la nada. En lugares como Dakota del Norte, por ejemplo, la población no llega al 1.000.000 de habitantes. Lo mismo sucede en Dakota del Sur, Wyoming o Montana. Este desequilibrio en la distribución poblacional se debe a aspectos relacionados con la geografía, el clima y la disponibilidad de recursos naturales. ¿Por qué el centro de Estados Unidos está tan despoblado? ¿Por qué las ciudades con más habitantes se concentran en las costas? ¿Por qué el 80% de la población vive en la zona este del país? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. De los 337 millones de habitantes de Estados Unidos, alrededor del 80% vive en la mitad este del territorio. El 20% restante, es decir, apenas 2 de cada 10 habitantes, reside en la parte oeste, principalmente en el estado de California. Las urbes más pobladas y desarrolladas de Estados Unidos se ubican en la parte este continental. Nos referimos a las ciudades de Nueva York, Chicago, Washington, Filadelfia, Atlanta y Miami. Sus extensas áreas metropolitanas son el hogar de 61 millones de personas. Del otro lado, en la costa oeste, solo las zonas metropolitanas de Los Ángeles, San Diego y San Francisco, las tres en California, se encuentran densamente pobladas, con unos 28 millones de habitantes. Basta con observar un mapa nocturno de Estados Unidos para percatarse de la enorme diferencia poblacional entre ambas mitades del territorio. Del lado oeste, partiendo desde Texas hasta Florida en el sur y desde Minneapolis hasta Nueva York en el norte, las zonas iluminadas se extienden por todos lados casi como una gran mancha urbana. Por el contrario, en la parte oeste se observan enormes parches de oscuridad, solo interrumpidos en la costa de California y en las ciudades de Phoenix, Arizona y Denver. La diferencia es tan notoria que se puede trazar una línea vertical entre ambas mitades del país. Woodwell Climate Research Center, una organización de investigación científica, hizo un mapa para la NASA en la que mide la densidad de árboles en todo el territorio nacional. En este mapa se puede observar que la parte este se encuentra cubierta de bosques, densidad que se observa más notoria a medida que nos acercamos a la costa del Atlántico y al Golfo de México. En la parte oeste también se observan enormes regiones verdes, sobre todo en la costa, donde se encuentra la cordillera de las Cascadas, el Bosque Nacional Sierra y hacia la zona continental, las montañas rocosas. Pero en medio del territorio estadounidense, en una franja vertical que asciende desde la frontera con México hasta la frontera con Canadá, se encuentra una inmensa región vacía que corresponde a las grandes llanuras. En esta franja se encuentran territorios que pertenecen a los estados de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Montana, Wyoming y oeste de Texas. El llamado cinturón despoblado no corresponde a la totalidad sino a partes de estos estados. Por ejemplo, la región este de Texas está conformada por grandes núcleos urbanos como Dallas, San Antonio y Houston. Tan solo el área metropolitana de Dallas-Fort Worth cuenta con una población de 7.6 millones de habitantes. Sin embargo, la región noroeste de Texas está conformada por las extensas praderas que pertenecen a la región de los Grandes Llanos. Ahí predomina el clima árido, muy diferente a la región sureste de Texas, donde prevalecen las zonas pantanosas. Las ciudades del noroeste de Texas están escasamente pobladas. Las que más habitantes tienen son Lubbock, con apenas 229,000 habitantes, Amarillo, con 190,000 habitantes, Midland, con 111,000 habitantes y Abilene, con 117,000 habitantes.
El cinturón despoblado abarca el 12% del territorio nacional, unas 350.000 millas o 563 kilómetros cuadrados. Este territorio es más grande que cualquier estado del país, excepto por Alaska, que tiene 1.7 millones de kilómetros cuadrados. En la franja despoblada viven alrededor de 3.1 millones de personas, lo que representa menos del 1% de la población total de Estados Unidos. A manera de comparación, solo la ciudad de Los Ángeles cuenta con 2.9 millones de habitantes. Existen factores humanos y geográficos que explican la baja densidad poblacional de este cinturón. Para entender las causas es necesario remontarnos al origen mismo de Estados Unidos: el crecimiento demográfico de la costa este. En poco más de un siglo, en la costa este se levantaron las 13 colonias británicas que dieron origen a Estados Unidos. Sus primeros habitantes llegaron en 1607. Muchos murieron por enfermedades, hambruna y conflictos con los nativos americanos. Pero nada fue impedimento para que siguieran llegando más embarcaciones con nuevos colonos. Se trataba de perseguidos religiosos, comerciantes, familias en busca de nuevos horizontes y esclavos negros trasladados a la fuerza. Entre 1690 y 1776, la población de las 13 colonias pasó de 210.000 a 2.400.000 habitantes. Este enorme crecimiento demográfico se dio gracias a las oleadas de migrantes procedentes sobre todo de Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, Holanda, de países escandinavos y otros países de Europa. En la región este, los recién llegados encontraban grandes extensiones de tierra fértil y un ambiente favorable para establecerse. Las 13 colonias mantuvieron sistemas políticos similares. La mayor parte de sus habitantes eran de religiones protestantes y hablan en inglés como lengua principal. El sentimiento de identidad americana, compartida entre los colonos, se impuso en la medida en que crecían las inconformidades contra el gobierno británico. El sistema mercantilista que se aplicaba a las colonias, es decir, con una fuerte intervención del Estado en el manejo de la economía, se oponía directamente al sentido de autonomía y libertad que tenían los colonos. Un eslogan que se popularizó a mediados del siglo XVIII resumía la inconformidad de las colonias con la metrópoli: no hay impuestos sin representación. Esto se debía a que los colonos no estaban directamente representados en el Parlamento británico, por lo que no tenían opinión ni voto en la aprobación de leyes que los podían perjudicar. De esta manera, las 13 colonias fueron capaces de desarrollar su propia cultura política, republicana y puritana. En 1776, las 13 colonias declararon su independencia e inició una guerra que terminó en 1781 con la derrota de las tropas británicas y la firma del Tratado de París. Una de las consecuencias del tratado fue que Francia cedió al país naciente el territorio de Indiana. A partir de entonces, los colonos empezaron a migrar hacia el oeste, más allá de las 13 colonias fundacionales y de las montañas Apalaches. En 1803, ya como país independiente, Estados Unidos compró a la Francia de Napoleón Bonaparte las posesiones que tenía en la región del río Mississippi, conocidas como Luisiana Francesa, por $15 millones. Se trataba de una región de 2.1 millones de kilómetros cuadrados, que incluía los actuales territorios de Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota, Dakota del Norte, Luisiana, Wyoming y parte de Montana. Este impulso expansionista hacia el oeste inició durante el gobierno de Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos y el principal autor de la Declaración de Independencia. El oeste, desde luego, no estaba despoblado. Existían cientos de ciudades y asentamientos indios y españoles dispersos a lo largo de todo el territorio. Pero el propósito de los padres fundadores era ampliar el territorio de Estados Unidos hasta la costa oeste. La conquista del oeste. La primera expedición de estadounidenses hacia la región oeste, más allá de Luisiana, fue la que encabezaron el capitán Meriwether Lewis y el teniente William Clark. El objetivo encomendado por el presidente Thomas Jefferson era explorar y cartografiar el territorio, abrir una ruta segura hasta la costa oeste y establecer comunidades estadounidenses permanentes en todo el territorio continental. La expedición de Lewis y Clark duró desde mayo de 1804 hasta septiembre de 1806. El grupo de exploradores partió desde Pittsburgh, remontando el curso al oeste de los ríos Ohio y Missouri. Durante el trayecto se toparon con las tribus de lengua Sioux, con grupos de indios pies negros y con las tribus Crow, con quienes establecieron tratos comerciales.
Los exploradores regresaron a la costa este llevando consigo mapas de los ríos y cadenas montañosas, ejemplares de animales y plantas, además de los diarios escritos por el capitán Lewis, en el que relataba todo lo que miraba a su paso. La expansión hacia el oeste desató una serie de guerras entre los estadounidenses y los nativoamericanos. La población de indígenas se redujo considerablemente por las guerras y enfermedades infecciosas de los europeos, como la gripe y la viruela. Las propias guerras entre tribus, además de los traslados forzosos y el encarcelamiento en condiciones infrahumanas, contribuyeron también a la reducción de la población nativoamericana. El territorio de Oklahoma se reservó como territorio indígena. Las tribus de Delaware, los Cheyenne, los Apache y otras fueron desplazadas a la reserva. La expansión hacia el oeste continuó con la llegada masiva de inmigrantes estadounidenses a Texas, territorio que hasta 1836 era un estado de México bajo el nombre de Coahuila y Texas. Sin embargo, pronto se formaron grupos secesionistas que buscaban establecer una república. Independentistas y el ejército mexicano se enfrentaron en diversas batallas. La más famosa fue la de El Álamo. Este lugar, ubicado en San Antonio, fue construido como una misión franciscana, pero acabó siendo un puesto militar. México ganó la batalla de El Álamo, pero meses más tarde perdió la decisiva batalla de San Jacinto. Los independentistas estadounidenses tomaron el territorio de Texas y solicitaron a Estados Unidos que anexara el territorio como otro estado del país. Aunque no fue inmediata, fue integrada a Estados Unidos en 1848. Sin embargo, las pretensiones expansionistas estadounidenses no terminaron ahí. Con el pretexto de que México no había pagado las indemnizaciones por los daños causados en Texas, Estados Unidos invadió México en 1847 y el gobierno de México se vio obligado a firmar el Tratado de Paz Guadalupe-Hidalgo. México perdió más de la mitad de su territorio. Estados Unidos logró quedarse con los territorios que actualmente conforman los estados de Nuevo México, Utah, Nevada, Arizona, Colorado y California. Fue así que Estados Unidos alcanzó su objetivo de abarcar ambas costas. Lo siguiente era poblar el territorio recién conquistado. Para conseguirlo había que construir infraestructura para trasladar a la población y darles un motivo para cruzar de un país a otro. Ese motivo fue el oro. La fiebre del oro. El 24 de enero de 1848, en el rancho del general John Sutter, el capataz James Marshall realizó un hallazgo que cambiaría para siempre el destino de California. Mientras intentaba reparar un molino junto al río Americano, encontró diminutas piezas brillantes. De inmediato comunicó el hallazgo al propietario del rancho. Entre todos los trabajadores realizaron distintas pruebas para determinar si el hallazgo se trataba de sulfuro de hierro u oro, pues ambos minerales tienen características comunes. Pero una vez que comprobaron que se trataba de oro, abandonaron sus labores en el aserradero y se dedicaron a buscar más oro en el arroyo. A pesar de que el general John Sutter intentó mantener la historia en secreto para no arruinar sus planes de construir un imperio agrícola en la región, pronto sus terrenos se llenaron de cazafortunas. La noticia del descubrimiento de oro en el rancho de Sutter, ubicado en Coloma, al noreste de Sacramento, se esparció rápidamente. The Californian fue el primer periódico en publicar la noticia. Posteriormente, la historia llegó hasta la costa este a través del diario New York Herald. El presidente James Polk avaló el descubrimiento en un discurso que pronunció en el Congreso de Estados Unidos. Las historias de hombres recogiendo pepitas de oro en arroyos y lechos de ríos de California se esparcieron en las ciudades de la costa este y prácticamente en todo el planeta. Las oleadas de migrantes viajaron de diversas maneras. La más común era atravesar todo el territorio estadounidense en grandes caravanas en las que viajaban familias enteras, hombres, mujeres, niños, personas mayores, etc. Otra de las maneras en que se realizaba el recorrido era en barco. Partían desde la costa este hasta Cabo de Hornos, rodeando todo el continente americano hasta llegar a San Francisco. Era un viaje largo, de 33,000 kilómetros. Además de lento, el recorrido podía durar de 5 a 8 meses. Una tercera ruta fue embarcarse hasta las costas mexicanas de Veracruz o Tampico, después de viajar por tierra hasta San Blas o Mazatlán. En el Pacífico mexicano, se embarcaban hasta las costas de San Francisco. Fueron estos migrantes los primeros en establecer la llamada Ruta de California. Se estima que a mediados del siglo XIX, antes de la llegada del ferrocarril, más de 250,000 migrantes usaron esta ruta, que partía desde Missouri hasta la costa oeste.
No solo llegaban oleadas de migrantes de la costa este, también desde Latinoamérica, Europa, Australia y Asia. Los efectos de la migración en la costa oeste fueron espectaculares y repentinos. En 1848 había menos de 1,000 habitantes. 2 años después, ya sumaban más de 25,000. San Francisco pasó de ser una aldea de casas dispersas a una ciudad con escuelas, caminos e iglesias. La consagración del oeste americano se dio en 1860, con la llegada del primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, que unió las ciudades de Omaha, en Nebraska, con Sacramento, en California. El país quedó definitivamente conectado. La llegada del ferrocarril hizo desaparecer las caravanas de migrantes. El tren aceleró el incremento de la población en el oeste. Fue un enlace vital para los sectores industriales y comerciales. Se sentaban así las bases para que las zonas más pobladas de Estados Unidos fueran las ciudades ubicadas en las costas. El cinturón despoblado. El primero en documentar las diferencias geográficas entre las dos mitades de Estados Unidos fue el geólogo John Wesley Powell. Para 1869, ya prácticamente la mayor parte del territorio estaba conquistado. Sin embargo, el oeste seguía siendo un gran misterio, y eso se debía en gran parte a las duras condiciones naturales de la región. Powell es más recordado por ser el primer explorador en recorrer el Gran Cañón de Colorado, una dramática aventura que terminó con la mayoría de sus acompañantes muertos o con secuelas psicológicas. Sin embargo, Powell también dejó constancia escrita de las características geográficas del oeste americano. Esto ayudó a conocer y comprender la enorme biodiversidad del territorio, en una época en la que no había ayuda de satélites o aviones, solo exploración del terreno a pie o en bote. Entre los hallazgos de Powell se encuentra la disminución de especies vegetales al oeste del meridiano 98. También estableció que a medida que se avanzaba hacia el oeste, disminuían las precipitaciones anuales. Por ejemplo, mientras que la ciudad de Abilene, al oeste del meridiano 98, se registran apenas 660 milímetros de lluvia en promedio al año, en la ciudad de Dallas, al este del meridiano, se alcanzaban los 965 milímetros de lluvia anual. Uno de los factores naturales que hacen que el centro del país sea más árido es la presencia de diversas cordilleras montañosas al oeste, como las montañas rocosas y la cordillera de las Cascadas. La cordillera de las Cascadas inicia en el sur de Canadá y acaba en el norte de California. Incluye volcanes de hasta 4.392 metros de altura. Más hacia el este se encuentran las montañas rocosas, que inician en Columbia Británica y terminan en el estado de Nuevo México. El pico más alto de esta cordillera es el Monte Elbert, en Colorado, que alcanza los 4.401 metros de altura sobre el nivel del mar. Ambas cordilleras funcionan como una pared natural que impide la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico. La lluvia no puede pasar por encima de ellas, lo que se conoce como efecto sombra de lluvia. Por eso, la zona del otro lado de las cordilleras es árida y fría. En cambio, del lado oeste, la falta de montañas en los estados del sur permite que la humedad procedente del Golfo de México fluya hacia la parte este del país. Por eso la cantidad de lluvia, la diversidad de plantas y la actividad agrícola aumenta. La economía y clima son algunas de las principales razones por las cuales las personas se mudan a una ciudad. En el caso del cinturón despoblado de Estados Unidos, las hostiles condiciones medioambientales hacen más complicado el desarrollo de actividades económicas. Además, la región es propensa a los ciclones bomba, como el que se registró a finales de diciembre de 2022, el cual provocó que en territorios como Minnesota la temperatura bajara unos 20 grados Celsius en 3 minutos por la entrada de vientos polares. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.